Nosotros hemos estado en situaciones bien difíciles, ¿ok? Donde yo he visto a un policía que se ha quitado la vida en la casa de su mamá. Y es difícil encontrarse cosas. Estos son personas, seres humanos que necesitan de Dios así como tú necesitas de Dios. ¿Sabías eso? Estas personas en liderazgo, estas personas policías, estas personas de primeros auxilios, ¿cuántos de ellos no han visto tantas cosas que te deprime completamente en la sociedad cuando van a buscar un rescate y tienen que cortarle la pierna a la persona porque si no, no pueden sacarla del carro? Y tienen que hacer decisiones así, de imprevista, en un segundo así. Y son cosas que es contrahumana, que tú no puedes aceptar. A veces te choca y que eso nunca te va a salir. Y estas personas necesitan de Dios como tú y yo necesitamos de Dios. Todos somos pecadores. No hay nadie ni en autoridad o no autoridad que no necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Es importante, hermanos, hermanas, darnos de cuenta de eso, porque vemos a veces, ¿no verdad? Cuando hay a veces una injusticia, uno quiere vengarse. Y eso lo vemos hoy en día en la sociedad en la que vivimos, donde vemos de que habrá una injusticia de un papá o una mamá o un padre o un hijo o un padre, y vemos esas injusticias y vemos en qué terminan esas injusticias. En muerte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13, 14, 15, 16 y 17, nos habla, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey o como al superior, ya a los gobernantes, a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores, y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrar a todo, dice, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, no solo por la familia, no solo por la gente de la iglesia, por todos, por el presidente, su gabinete, los representantes, los policías, los primeros auxilios, los capellanes, por todo, que hagamos oraciones por cada uno de ellos. Porque los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable y delante de Dios nuestro Señor. Es importante, hermanos, hermanas, ver el trabajo del gobierno. Vemos que el gobierno está puesto, ¿no es verdad? No para ser Dios. ¿Sabías eso? Hay gobiernos que se creen que ellos son Dios, que tienen que venir al gobierno para todas sus necesidades. El gobierno te va a dar todas tus necesidades. El gobierno va a cubrir todas todo. Ay, hermanos, hermanas, qué bonito es confiar y depender de Dios. Sabemos de que Dios es el que nos otorga todas nuestras necesidades. Dios es el que nos da y nos regala todas nuestras vidas y todas nuestras habilidades para usarlas para Él. No es el gobierno. No ponga tu fe en un presidente ni en un gobierno, pon tu fe en Cristo. Ese sí que no se olvida, ese sí que es justo, ese sí que es misericordioso, ese sí que va a regir con amor, con justicia, con piedad. Oh, man, I can't wait. Yo no puedo esperar ese tiempo que podemos nosotros estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Y que Dios, Cristo va a regir, Él es que va a ser el juez de todo. Ahí sí va a haber paz, ahí sí va a haber gozo, ahí sí va a haber esperanza. Vemos, hermanos, hermanas, que sí, también vemos de que el gobierno se ha puesto también para que entonces ellos puedan castigar a las personas que hacen mal, a las personas que han matado personas, a las personas que han hecho cosas que son horribles contra los niños y los viejitos, y el gobierno está ahí, las leyes están ahí para que se cumplan, no para que se rompan, sino para que se cumplan. Vemos aquí por los magistrados, versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad?
Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Haz lo bueno y tendrás alabanza. La idea aquí, Pablo, es que los cristianos deberían de ser que los mejores ciudadanos que existen. Y vemos que a veces no es así, ¿no? Aunque cuando ellos son leales a Dios, antes de que sean leales al Estado, los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos. No le dan problemas al Estado, pagan sus impuestos. Y más importante, oran por el Estado y los gobernantes. Es servidor de Dios. Pablo describe a los oficiales del gobierno como servidor de Dios. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios de la misma manera de que lo tienen los líderes de la iglesia. Si los gobernantes del Estado son servidores de Dios, ministros, ¿no verdad? Ellos deberían recordar que son también, ¿no verdad?, únicamente siervos y no dioses en sí mismo. Vemos, hermanos, hermanas, dice, vengador para castigar al que hace malo, es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función de servicio en el plan de Dios, de contener las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto, consistentemente se abre a sí mismo al juicio y corrección de Dios. Porque no es en vano, lleva la espada. La espada es una referencia al castigo capital. En el Imperio Romano los criminales eran comúnmente, dice, ejecutados y decapacitados. Decapitarlos. Los decapitaban. La espada, por la espada. Y la crucifixión era reserva para los peores criminales de las clases inferiores. Pablo, hablando por la inspiración del Espíritu Santo, no duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Y es importante, hermanos, hermanas, según este punto, según elaboramos, y voy a tocar un punto también que es importante, vemos de que en versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Dar lo que se debe, pagar, novedad, a todo lo que debéis, y al tributo, y al impuesto, y al respeto, y al que honra. Y vemos aquí importante estos versículos 5, 6 y 7, dice, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino Pablo aquí enseña dos razones principales por las cuales los cristianos deben obedecer a las autoridades. Evitar el castigo. Las autoridades terrenales ejecutan justicia y desobediencia por las consecuencias. Las autoridades terrenales ejecutan la justicia, ¿no verdad? Evitar un castigo por la causa de la conciencia, más allá del temor al castigo, dice, los cristianos están llamados a obedecer porque su deber moral ante Dios les impulsa a reconocer y respetar su orden establecido. Es importante ver, hermanos, más razón del castigo. La primera razón es práctica, evitar las consecuencias del castigo. Si una persona viola la ley, las autoridades tienen el poder de sancionarla o castigarla, ya que han sido puestas por Dios para este propósito. Según Pablo, obedece las leyes, evita problemas y asegura una vida pacífica. Es importante, hermanos, hermanas, cuando habla aquí sobre la causa de la conciencia, la segunda razón va más allá del temor del castigo. Pablo enfatiza en que los cristianos deben de obedecer las autoridades por la conciencia, es decir, por un sentido moral, espiritual, estar alineado con la voluntad de Dios. La conciencia es un recordatorio interno que ayuda a discernir lo correcto y lo incorrecto según los principios divinos. En este caso, someterse a las autoridades no es solo un acto externo, sino una expresión interna de fidelidad a Dios, de integridad espiritual.
Pablo aquí dice, someterse a las autoridades no solo es un deber cívico, sino también un acto de adoración y obediencia a Dios. La sumisión refleja el reconocimiento de que Dios es quien establece los gobiernos y permite su existencia para el bien común. Sin embargo, es importante recordar que esta sumisión tiene límites. Si un gobierno exige practicar algo contrario a la ley de Dios, la obediencia de Dios debe ser su prioridad. Es importante porque tú dices, pastor, pero usted sabe en el tiempo que vivimos, usted sabe todos estos gobiernos, todos estos. Oh, es importante, hermanos y hermanas, reconocer, dice, que Dios ordena la autoridad, pero no la tiranía. Es importante, hermanos y hermanas, hablar la intención de Dios al establecer un gobierno, promover el orden, la justicia y el bien común. Pablo dice que las autoridades gubernamentales son siervos de Dios. No creo que muchos sirven a Dios para mantener la paz y castigar el mal. Sin embargo, cuando un gobierno se vuelve opresor, abusa del poder y viola la justicia de Dios, al dañar, a matar, a fusilar, a encarcelar personas inocentes, ya no está funcionando según el propósito de Dios. En estos casos, los cristianos no están obligados a aprobar o respaldar dicha opresión, sino a discernir cómo podemos nosotros orar para que Dios haga un cambio. Sabemos, hermanas y hermanas, que solo Dios puede traer un cambio. Solo Dios, cuando nos humillamos ante Dios, y yo veo eso, y yo he observado eso. Cuando venimos ante Dios y nos humillamos ante Dios, ¿cuánto tiempo el pueblo israelita estuvo en opresión? ¿Cuánto tiempo el pueblo israelita no estuvo ahí en esa tiranía que los ponían a trabajar ahí, esclavos, sin ningún derecho? Y Dios escuchó su clamor.